A las 23:45 del 19 de octubre de 1942, el teniente Robert Lynch se agachó detrás del timón de la PT-48 observando cómo 3 barcazas japonesas Datsu cortaban las aguas oscuras frente al cabo Esperance. Tenía 26 años, 14 patrullas nocturnas y 0 bajas confirmadas. Las barcazas transportaban 60 tropas y municiones para reforzar Guadalcanal. Cada barcaza llevaba una ametralladora pesada tipo 92 y blindaje de placa de acero lo suficientemente grueso como para detener balas de fusil. Lynch tenía 4 torpedos Mark 8 montados en la PT-48. Cada torpedo pesaba más de 2.000 libras y llevaba una cabeza de guerra de TNT de 466 libras. La profundidad mínima estaba ajustada a 10 pies. Las barcazas japonesas calaban 5 pies de agua. Sus torpedos pasarían directamente por debajo de ellas. Para mediados de octubre de 1942, el escuadrón de lanchas torpederas 3 había perdido 6 embarcaciones en las aguas alrededor de Guadalcanal. 17 marineros habían muerto. El patrón era simple. Las lanchas PT detectaban convoys de barcazas japonesas. Intentaban ataques con torpedos. Los torpedos fallaban. Las barcazas respondían con fuego. Las PT se retiraban o ardían. Las 2 ametralladoras Browning calibre .50 montadas en la PT-48 podían disparar 850 rondas por minuto. Contraboats de pesca de Madeira, devastadoras. Contrabarcazas Datsu blindadas, ineficaces. Las balas calibre .50 rebotaban en la placa de acero y no hacían nada. Las fuerzas japonesas realizaban misiones de suministro por el SLAT todas las noches. Los estadounidenses lo llamaban el Expreso de Tokio. Destructores y cruceros rápidos llevaban tropas, municiones y comida bajo la cobertura de la oscuridad. Cuando los aviones estadounidenses hicieron que las corridas de destructores fueran demasiado peligrosas, los japoneses cambiaron a barcazas. Más lentas, más pequeñas, más difíciles de detectar, inmunes a los torpedos de las lanchas PT. Los comandantes de escuadrón en Tulagi estaban desesperados por soluciones. Algunas tripulaciones montaron cañones antitanque M3 del ejército de 37 milímetros de un solo disparo en sus proas. Quitaron las ruedas. Ataron los cañones a tablones de madera. Un disparo, recarga manual. Mejor que nada. La PT-109, comandada por el teniente John Kennedy, montó un cañón antitanque M3 la noche antes de una patrulla en agosto. El cañón funcionó, más o menos. La tripulación de Kennedy podía disparar una ronda. Luego tenían que recargar manualmente mientras las ametralladoras japonesas barrían la lancha. No era sostenible. El verdadero problema eran las matemáticas. Una barcaza Datsu podía transportar 60 soldados completamente armados o 8 toneladas de suministros. Los japoneses hacían pasar de 20 a 30 barcazas por noche frente a Guadalcanal. Las lanchas PT tenían que hundir múltiples barcazas por patrulla para interrumpir las líneas de suministro. Los cañones de un solo disparo no podían lograrlo. Henderson Field estaba a 3 millas tierra adentro desde Lunga Point. Los marines habían capturado el aeródromo el 7 de agosto. Para octubre, el campo era un cementerio. Aviones destrozados bordeaban la plataforma de la pista. Los bombardeos japoneses golpeaban Henderson casi a diario. Bombarderos Betty, Casa Zero. Los estadounidenses ponían en el aire todo lo que podían volar. P-400 Airacobra, F-4F Wildcat. Aviones dañados que se estrellaban al aterrizar. Algunos ardían, otros simplemente morían. Decenas de cazas Bell P-39 Airacobra yacían en pedazos alrededor de Henderson Field. El Airacobra era un avión extraño. El motor estaba detrás del piloto. El eje de la hélice pasaba por debajo de la cabina. Este diseño inusual creaba espacio en la nariz para algo notable. Un cañón automático Oldsmobile M4 de 37 milímetros que disparaba a través del buje de la hélice. El cañón M4 podía disparar 150 rondas por minuto, 30 rondas por cargador en forma de herradura, con una velocidad inicial de 2000 pies por segundo. El cañón estaba diseñado para destruir blindaje ligero y aeronaves, con proyectiles explosivos y perforantes, una potencia de fuego devastadora.
Si quieres ver cómo Lynch y su tripulación resolvieron el problema de las barcazas, presiona el botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvemos a Lynch. La mayoría de los restos de P-39 en Henderson eran pérdidas totales. Motores agarrotados, alas arrancadas, fuselajes partidos, pero los cañones estaban intactos. Sistemas hidráulicos de retroceso, mecanismos de alimentación, conjuntos de cañón, todo lo necesario para hacerlos funcionar. El 20 de octubre, Lynch recorrió Henderson Field al amanecer. Contó 23 airacobras destrozados. Algunos llevaban allí semanas. Los mecánicos ya habían retirado piezas útiles, instrumentos, radios, cables de control. Nadie había tocado los cañones. Eran armas de avión. Sin puntos de montaje en lanchas PT. Sin doctrina de instalación. Sin aprobación oficial. Lynch se detuvo junto a un P-39 con la nariz enterrada en el coral. El cañón de 37 milímetros sobresalía del buje de la hélice como un dedo de acero. Hizo los cálculos. 150 rondas por minuto. Cargador de 30 rondas. Fuego automático. Miró de nuevo hacia el agua donde la PT-48 esperaba en el muelle. 3 mecánicos de su tripulación lo observaban. Sabían lo que estaba pensando. A las 14 de esa tarde, Lynch se acercó al comandante Alan Calvert, oficial al mando del Escuadrón 3. No había formularios para esto, ni sistema de adquisiciones, ni canales oficiales, solo una pregunta simple y una necesidad desesperada. A las 16:30, 4 tripulaciones de lanchas PT recorrían Henderson Field con sopletes y llaves inglesas. Tenían hasta el anochecer. El cañón Oldsmobile M4 pesaba 213 libras sin munición. El sistema hidráulico de retroceso añadía otras 40 libras. El mecanismo de alimentación otras 30. Peso total de un conjunto completo de cañón de un P-39 Airacobra, aproximadamente 280 libras. La PT-48 era una lancha Elco de 80 pies con casco de madera construido con 2 capas de tablones de caoba de 1 pulgada. La cubierta era de contrachapado de 3/4 de pulgada sobre cuadernas de roble espaciadas cada 2 pies. Los ingenieros navales habían calculado la carga máxima de cubierta para torretas de ametralladoras calibre .50. Nadie había calculado la carga para un cañón automático de 280 libras disparando 150 rondas por minuto. El sargento técnico James Coogan había mantenido aviones P-39 en Selfridge Field, Michigan, antes de la guerra. En octubre de 1942 estaba asignado a Henderson Field como armero de aeronaves. Conocía cada perno y cada línea hidráulica del conjunto del cañón de la Airacobra. Cuando la tripulación de Lynch llegó a Henderson Field esa tarde, Coogan fue el primer hombre que encontraron. El primer P-39 al que se acercaron había recibido un impacto de cañón de 20 milímetros en la cabina 3 semanas antes. El piloto había muerto al impacto. Nadie había movido los restos. Coogan se metió en la sección de la nariz con un juego de llaves y un soplete. El cañón M4 estaba montado en la carcasa de reducción del motor del avión con 8 pernos de acero de alta resistencia. Cada perno requería un dado de 15 diagonal 16 de pulgada. Coogan tenía uno de 3/4. Suficientemente cerca en tiempos de guerra. Quitar el cañón requería desconectar las líneas hidráulicas de retroceso, el cable de carga, el conducto de alimentación de munición y el cableado del solenoide de disparo. Luego cortar el soporte del motor. El trabajo tomó 2 horas por aeronave. Les quedaban 6 horas de luz diurna. Lynch asignó a 8 hombres al trabajo, 2 por cada resto, 4 cañones antes del anochecer si todo salía perfectamente. Nada salió perfectamente. El segundo P-39 había estado bajo el calor tropical durante 11 días. El fluido hidráulico se había solidificado en el sistema de retroceso. El cable de carga se había corroído. Cuando el equipo de Coogan intentó retirar el cañón, los pernos de montaje se habían agarrotado por la expansión del calor. Necesitaban aceite penetrante. Henderson Field no tenía aceite penetrante. Usaron gasolina de aviación y esperaron 20 minutos. Los pernos se aflojaron apenas.
A las 17:30, habían retirado 3 conjuntos completos de cañón M4 de airacobras destrozados. Cada cañón yacía sobre el coral junto a la plataforma de la pista de Hendersonville. Coogan inspeccionó los mecanismos. El cilindro hidráulico de retroceso del primer cañón mostraba una grieta fina. Inservable. El mecanismo de alimentación del segundo cañón tenía una uña doblada. Reparable con una lima y 30 minutos. El tercer cañón estaba impecable. Las lanchas PT no tenían puntos de montaje diseñados para cañones de avión. La cubierta de proa, delante de la caseta de cartas, era contrachapado plano sobre largueros de roble. Lynch necesitaba un montaje de pedestal que pudiera absorber las fuerzas de retroceso, permitir rotación de 360 grados y sobrevivir a la flexión de un casco planeador golpeando olas a 40 nudos. El taller de Hendersonville consistía en un torno, un taladro de columna y un equipo de soldadura alimentado por un generador diésel. El taller había construido soportes de motor para aviones dañados, reparado bujes de hélice, fabricado soportes para radios y cámaras de armas. Ahora necesitaban construir un montaje naval. El jefe de maquinistas Donald Frey diseñó el montaje en 40 minutos usando un lápiz graso sobre una hoja de aluminio. El diseño era simple porque tenía que serlo. Una placa base de acero de 12 pulgadas de diámetro. 4 orificios para pernos que coincidieran con la estructura de cubierta de la PT-48. Un tramo de tubo vertical soldado a la base. Un collar giratorio con superficies de rodamiento. Una horquilla para sostener el cañón. Todo construido con acero de desecho recuperado del tren de aterrizaje de aviones destruidos. El equipo de Frey comenzó a soldar a las 18:15. El generador que alimentaba el soldador de arco se apagaba constantemente porque Hendersonville racionaba el combustible diésel. Soldaban en intervalos de 5 minutos. Dejaban enfriar el generador. Volvían a soldar. La placa base tomó 40 minutos. El tramo de tubo, 30. El collar giratorio tomó 1 hora porque las superficies de rodamiento tenían que mecanizarse lisas o el cañón se atascaría. A las 21, tenían un montaje de pedestal rudimentario. Parecía algo construido en una clase de taller de secundaria. Las soldaduras eran feas. La pintura estaba chamuscada. El collar giratorio tenía 3 grados de holgura, pero sostendría un cañón de 280 libras y giraría. Probablemente. Cargaron el cañón y el montaje en un camión 6x6. 3 marineros viajaron en la parte trasera, sosteniendo el cañón para evitar que rebotara en el camino irregular hacia el muelle. La PT-48 esperaba en Tulagi. El otro lado de Iron Bottom Sound. El camión llegó al muelle en Lunga Point a las 22:30. Una lancha Higgins llevó el equipo a través del agua. Lynch estaba esperando en la PT-48 cuando llegó el cañón. Su tripulación ya había medido la cubierta de proa y marcado 4 puntos de montaje. Las cuadernas debajo eran de roble doble, lo suficientemente fuertes para una torreta calibre .50, quizá lo suficientemente fuertes para esto. Lo sabrían cuando dispararan el primer tiro o cuando el montaje atravesara la cubierta. Instalar la placa base requirió perforar 4 orificios a través de 3/4 de pulgada de contrachapado y 2 pulgadas de entramado de roble. Tenían un taladro de manivela. Tomó 30 minutos por orificio, 2 horas en total. A las 01:15 del 21 de octubre, la placa base estaba atornillada. Levantaron el cañón al montaje. El collar encajó, la horquilla sostuvo. El cañón elevaba y descendía. Giraba. No suavemente, pero se movía. La munición era un problema que nadie había resuelto aún. El cañón M4 usaba un cargador en forma de herradura con capacidad para 30 rondas. Los cargadores se almacenaban en la bahía de munición del P-39 detrás de la cabina. Cada cargador pesaba 40 libras cuando estaba cargado. La PT-48 no tenía bahía de munición, ni almacenamiento de cargadores, ni sistema de recarga rápida. Apilaron 6 cargadores cargados en la cubierta junto al montaje del cañón. En combate, un cargador entregaría los cargadores a mano mientras el artillero disparaba. Tosco, pero funcional, tal vez. A las 2 del 21 de octubre de 1942,
La PT-48 tenía el primer cañón automático de avión jamás montado en una lancha torpedera de patrulla de la Marina de los Estados Unidos. Habían pasado 9 horas desde el rescate en Hendersonville hasta la instalación. El cañón no había sido probado. El montaje no había sido sometido a pruebas de esfuerzo. La tripulación no tenía entrenamiento con el arma. Nada de eso importaba. Las barcazas japonesas estaban moviendo suministros esa noche. La PT-48 zarpó de Tulagi a las 22 del 21 de octubre. El Escuadrón 3 envió 4 lanchas a patrulla esa noche. PT-40, PT-46, PT-48y PT-60. Formación estándar. Dos lanchas al norte de la isla de Savo. Dos patrulando las aguas frente al Cabo Esperance. Lynch comandaba el PT-48 con el cañón de 37 milímetros sin probar montado en la proa. El artillero de segunda clase Harold Michey se ofreció como voluntario para operar el cañón. Michey había disparado ametralladoras Browning calibre .50 en 12 patrullas de combate. Nunca había disparado un cañón automático de aeronave. Nadie en el PT-48 lo había hecho. Coogan había dado instrucciones básicas en el muelle. Apuntar, presionar el gatillo, cambiar los cargadores cuando se vacíen. El sistema hidráulico de retroceso absorbería la mayor parte del impacto. Probablemente. La noche estaba nublada. Sin luna. Visibilidad aproximada de 200 yardas con la luz ambiental de las estrellas. Mar en calma. El PT-48 navegaba con 2 motores a 15 nudos para reducir el ruido y la estela. El cañón de 37 milímetros en la proa apuntaba hacia adelante. Michey se sentó detrás de él sobre una caja de munición con 6 cargadores cargados apilados al alcance de la mano. A las 23:55, el operador de radar del PT-48 detectó contactos de superficie con rumbo 320 grados a 4.000 yardas. 4 contactos, velocidad aproximada de 8 nudos. Lynch alteró el rumbo para interceptar. Los contactos eran consistentes con barcazas Datsu transportando suministros por el canal. La doctrina estadounidense para ataques de lanchas PT requería acercarse a 1.000 yardas antes de lanzar torpedos. El alcance óptimo de torpedo era 800 yardas. Acercarse más aumentaba la probabilidad de impacto, pero exponía a la lancha PT al fuego de respuesta. Contra barcazas, los torpedos no podían alcanzarlas, así que la doctrina era inútil. Lynch necesitaba acercarse lo suficiente para que Michey pudiera disparar el cañón con eficacia. A 3.000 yardas, Lynch podía ver las barcazas silueteadas contra el agua más oscura. 4 barcazas Datsu tipo A en formación en línea. Cada barcaza medía 49 pies de largo con una manga de 14 pies, impulsada por un solo motor diésel. Velocidad máxima de 12 nudos. Cada barcaza llevaba una ametralladora pesada tipo 92 montada a media nave. Las barcazas transportaban tropas. Lynch podía ver las siluetas de hombres sentados en la cubierta. El PT-48 se acercó a 1.500 yardas. Michey montó el cañón de 37 milímetros usando la palanca de carga manual. El mecanismo funcionó. El primer proyectil quedó alojado en la recámara. Quitó el seguro. El cañón estaba listo para disparar. Nadie sabía qué pasaría después. A 1.000 yardas, la barcaza japonesa de cabeza detectó al PT-48. La ametralladora tipo 92 abrió fuego. Proyectiles de 7,7 milímetros cosieron el agua a 30 yardas por delante de la lancha PT. Las trazadoras dibujaron líneas naranjas sobre el agua negra. Lynch mantuvo el rumbo. Ya estaba comprometido. Michey abrió fuego a 800 yardas. El cañón de 37 milímetros rugió. El fogonazo iluminó toda la cubierta de proa de blanco. El retroceso empujó el arma hacia atrás en su montaje. La cubierta se flexionó. El pedestal aguantó. El cañón siguió disparando. Michey mantuvo el dedo en el gatillo. El M4 cicló a 150 disparos por minuto, 2,5 por segundo. El cargador en forma de herradura tenía capacidad para 30 proyectiles. Michey lo vació en 12 segundos.
Los proyectiles de alto explosivo impactaron la barcaza líder a lo largo de la línea de flotación. Cada proyectil explotaba al impacto. Los 3 primeros atravesaron la placa de acero como si fuera cartón. El cuarto detonó dentro del compartimento de tropas. El tanque de combustible diésel se incendió. Una llama naranja brotó del centro de la barcaza. Los hombres saltaron al agua. La barcaza siguió avanzando otros 50 yardas, ardiendo. Luego se hundió de proa y se detuvo. Michei arrancó el cargador vacío del cañón. El sistema de alimentación en herradura salió limpio. Tomó el segundo cargador y lo encajó en el mecanismo. El proceso de carga tomó 8 segundos. Demasiado. En combate, 8 segundos eran una eternidad, pero funcionó. La segunda barcaza de la formación japonesa giró bruscamente a babor intentando escapar. El Terminal del PT-48 la siguió. Lynch se acercó a 600 yardas. Michei disparó el segundo cargador. 30 proyectiles en 12 segundos. 22 impactaron en la barcaza. La armadura detuvo los primeros 5. El sexto penetró. El séptimo encontró algo volátil. La barcaza explotó. No se incendió. Explotó. La explosión fue visible a kilómetros. Detonación de munición. La barcaza se desintegró. La tercera y cuarta barcaza se dispersaron. Una giró al norte hacia la isla Tsavo. La otra al sur hacia Guadalcanal. El PT-48 persiguió la barcaza del sur. Michei cargó su tercer cargador. El collar giratorio del montaje se estaba trabando por la expansión del calor. Tuvo que forzar el arma para seguir el objetivo. Las superficies de apoyo que Frey había mecanizado ya se estaban desgastando bajo el estrés del combate. A 700 yardas, Michei disparó el tercer cargador. La barcaza respondió con su ametralladora tipo 92. Proyectiles de 7,7 milímetros impactaron la proa del PT-48. Uno atravesó la cubierta de madera contrachapada a 18 pulgadas de la posición de Michei. No dejó de disparar. Los proyectiles de 37 milímetros recorrieron la barcaza de popa a proa. El motor se detuvo. La barcaza perdió impulso y quedó a la deriva. Los hombres la abandonaban al agua. La barcaza no se hundió, pero ya no era efectiva en combate. El PT-48 rompió el ataque a las 0:20. Michei había disparado 90 proyectiles del cañón de 37 milímetros, 3 cargadores. El arma no se encasquilló. El montaje no falló. La cubierta no colapsó. 2 barcazas japonesas fueron destruidas. Una quedó inutilizada. 0 bajas estadounidenses. Lynch informó por radio al comandante Calvert en Tulagi. La transmisión fue breve. El cañón de aeronave recuperado funcionó. Funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Para las 3, cada comandante de lancha PT del Escuadrón 3 exigía un cañón M4 para su embarcación. El problema era que el aeródromo Henderson solo tenía 23 Cobras averiados. El Escuadrón 3 tenía 12 lanchas PT operativas. Las matemáticas no cuadraban. Para el 23 de octubre, 3 lanchas PT más tenían cañones de 37 milímetros montados en la proa. PT-40, PT-46 y PT-60. Las tripulaciones desmantelaron 5 Cobras más en Henderson Field. La operación de salvamento se volvió sistemática. Los equipos sabían qué pernos quitar primero, qué líneas hidráulicas desconectar, qué conectores eléctricos cortar. La segunda extracción del cañón tomó 90 minutos. La tercera, 70. Para la cuarta, lo habían reducido a 55 minutos. Los montajes del pedestal mejoraron con cada instalación. El jefe Free refinó el diseño tras examinar el montaje del PT-48 después del primer combate. El collar giratorio mostraba desgaste excesivo. Las superficies de apoyo estaban marcadas por las fuerzas de retroceso. Free añadió bujes de bronce recuperados de ensamblajes de ruedas de aeronaves dañadas. Los bujes redujeron la fricción. Los montajes de segunda generación giraban suavemente bajo carga de combate. El suministro de munición se convirtió en el cuello de botella inmediato. La armería de Henderson Field tenía cargadores en forma de herradura para aviones P-39. Cada cargador tenía 30 proyectiles,
pero estaban diseñados para combate aéreo. Los enfrentamientos aéreos duraban segundos. Las acciones de las lanchas PT contra barcazas podían durar 20 minutos o más. Michei había disparado 90 proyectiles en el primer enfrentamiento del PT-48. La lancha llevaba 6 cargadores, 180 proyectiles en total. No era suficiente. El personal de artillería aérea en Hendersonville cargaba cargadores día y noche. Cada cargador requería cargar a mano 30 proyectiles, uno por uno. El proceso tomaba 8 minutos por cargador si el cargador trabajaba rápido. La bahía de municiones tenía 4 cargadores trabajando turnos de 12 horas. Producían aproximadamente 40 cargadores por día. 4 lanchas PT, cada una con 6 cargadores, requerían 24 cargadores por patrulla. Las lanchas realizaban 2 patrullas por noche. Las matemáticas apenas funcionaban. Los proyectiles de alto explosivo demostraron ser devastadoramente efectivos contra las barcazas Datsu. Estaban diseñados para destruir estructuras ligeras de aeronaves, aluminio delgado y componentes de magnesio. Funcionaron aún mejor contra la placa de acero de 1/4 de pulgada de las barcazas japonesas. Cada proyectil que penetraba creaba un agujero de 12 pulgadas y rociaba metralla por el interior. 2 o 3 impactos podían inutilizar una barcaza. 5 a 8 impactos la hundían. El PT-40 se enfrentó a 3 barcazas frente a la bahía Kimbo el 24 de octubre. El cañón M4 recién instalado destruyó 2 barcazas con el primer cargador. 30 proyectiles, 20 segundos de fuego. Ambas barcazas ardían y se hundían en menos de 2 minutos. La tercera escapó en la oscuridad, pero las intercepciones de radio sugirieron que había sufrido daños. El Escuadrón 3 estaba aprendiendo que el cañón de 37 milímetros cambiaba fundamentalmente las tácticas de las lanchas PT. Antes del cañón, intentaban usar torpedos a larga distancia, 800 a 1.000 yardas. Los torpedos pasaban por debajo de las barcazas de poco calado. Las lanchas PT se retiraban. Con el cañón, podían acercarse a 400 yardas y destruir barcazas con fuego directo. La menor distancia aumentaba el peligro del fuego enemigo, pero eliminaba el problema de los torpedos que pasaban por debajo de los objetivos. Los comandantes japoneses notaron el cambio de inmediato. Intercepciones de radio del 25 de octubre indicaban que las tripulaciones de las barcazas informaban sobre lanchas PT con cañones pesados y proyectiles explosivos. Un mensaje interceptado usó la frase barcos demonio con cañones de aeronave. El impacto psicológico fue significativo. Las tripulaciones japonesas habían operado con relativa impunidad durante semanas. Ahora eran destruidas antes de poder entregar suministros. Para el 1 de noviembre de 1942, 8 lanchas PT del Escuadrón 3 operaban con cañones de 37 milímetros recuperados. Hendersonville había sido despojado de todos los cañones M4 utilizables de aviones P-39 averiados. En total se retiraron 21 cañones. 17 estaban en servicio en lanchas PT. 4 se mantenían como repuestos para mantenimiento. Los requisitos de mantenimiento eran sustanciales. El cañón M4 estaba diseñado para servicio en aeronaves con amplio apoyo de personal en tierra entre misiones. Las lanchas PT operaban durante días en bases avanzadas con instalaciones mínimas. El agua salada corroía los sistemas hidráulicos de retroceso. El calor tropical degradaba los sellos de goma. El polvo de coral abrasaba los mecanismos de alimentación. Los artilleros aprendieron a desmontar y mantener las armas con herramientas improvisadas. El sargento técnico Kugan se trasladó de Hendersonville a Tulagi a principios de noviembre específicamente para apoyar el mantenimiento de los cañones en las lanchas PT. Estableció un pequeño taller en un cobertizo de metal corrugado cerca del muelle. El taller tenía un banco de trabajo, un tornillo de banco y herramientas básicas. Kugan entrenó a los artilleros de las lanchas PT en el desmontaje, limpieza y reensamblaje del cañón. La formación tomaba 3 días por hombre. Para mediados de noviembre, cada lancha PT con cañón tenía al menos un tripulante capaz de mantenerlo. El éxito de la modificación de campo llegó rápidamente a los mandos superiores.
El comandante del Escuadrón de Lanchas Torpederas del Pacífico Sur revisó los informes posteriores a la acción del Escuadrón 3. 8 patrullas, 23 barcazas japonesas enfrentadas, 14 barcazas destruidas, 6 dañadas, 3 escaparon, 0 lanchas PT perdidas en esas acciones. El cañón de 37 milímetros se había probado estadísticamente. El 18 de noviembre, el comandante del Escuadrón de Lanchas Torpederas del Pacífico Sur envió un despacho a la oficina de artillería en Washington. El despacho fue clasificado como confidencial. Detallaba la modificación de campo, describía los resultados de combate y solicitaba la aprobación oficial para la instalación y la adquisición formal de cañones M4 para uso en lanchas PT. La solicitud incluía planos técnicos del diseño del montaje de pedestal, datos de consumo de munición y requisitos de mantenimiento, todo lo necesario para la adopción institucional. La oficina de artillería recibió el despacho el 23 de noviembre. El proceso burocrático que siguió normalmente habría tomado meses: revisión de diseño, análisis de seguridad, planificación de adquisiciones y programación de producción, pero los resultados de combate en Guadalcanal eran innegables. Las lanchas PT con cañones de 37 milímetros estaban destruyendo barcazas japonesas a tasas sin precedentes. La modificación de campo funcionó. El 7 de diciembre de 1942, exactamente un año después de Pearl Harbor, la Oficina de Artillería autorizó la producción de montajes de pedestal estandarizados para cañones M4 en lanchas PT. El montaje sería fabricado por un contratista en Rhode Island. Producción inicial: 100 unidades. Plazo de entrega: 90 días. Pero las lanchas PT en el Pacífico Sur necesitaban los cañones ahora, no en 90 días. El Escuadrón de Lanchas Torpederas 6 llegó a Tulagi a mediados de diciembre de 1942. 12 embarcaciones, tripulaciones nuevas, armamento estándar, torretas dobles de calibre .50 y cañones Oerlikon de 20 milímetros sin cañones aeronáuticos de 37 milímetros. El escuadrón se había desplegado desde la costa este esperando combatir con torpedos. En cambio, encontraron al Escuadrón 3 destruyendo barcazas con cañones recuperados. El comandante del Escuadrón 6 solicitó la instalación inmediata de cañones en sus lanchas. El problema seguía siendo el mismo. El aeródromo Henderson no tenía más aviones P-39 averiados para desmantelar. Cada Aeracobra Belleville estaba en servicio con la 13ª Fuerza Aérea. Los comandantes no podían retirar armas de aeronaves operativas. El suministro de cañones recuperados había llegado a su límite. La solución vino de una fuente inesperada: Nueva Caledonia. La isla servía como un importante depósito de suministros para las operaciones del Pacífico Sur. En noviembre, llegó un buque de carga con piezas de repuesto para cazas P-39 dañados. El envío incluía 12 conjuntos completos de cañones M4, nuevos, recién salidos de fábrica, aún empacados en preservante de cosmolina. Los cañones estaban destinados a la reparación de aeronaves. Los comandantes de lanchas PT los querían en su lugar. El proceso de requisición se volvió creativo. Oficialmente, los cañones se registraron para mantenimiento de P-39 en Henderson Field. Extraoficialmente, nunca llegaron a Henderson Field. Un hidroavión Catalina transportó los cañones directamente a Tulagi. Para el 20 de diciembre, el Escuadrón 6 estaba instalando los nuevos cañones en sus lanchas. Sin salvamento, sin sopletes de corte, sin montajes improvisados, solo una instalación adecuada usando el diseño mejorado del montaje de pedestal. La diferencia entre cañones recuperados y nuevos fue evidente de inmediato. Los cañones recuperados de Henderson Field mostraban desgaste. Sellos hidráulicos degradados. Mecanismos de alimentación dañados en los accidentes. Estriado del cañón gastado por el uso en combate. Los nuevos cañones de Nueva Caledonia estaban impecables. Los sistemas hidráulicos funcionaban con suavidad. Los mecanismos de alimentación ciclaron perfectamente. Los cañones rendían exactamente como fueron diseñados. Para enero de 1943, 24 lanchas PT que operaban en las Islas Salomón tenían cañones de 37 milímetros, el Escuadrón 3 con 8 lanchas, el Escuadrón 6 con 12, el Escuadrón 2 con 4.
La capacidad de destrucción de barcazas se extendió por toda la fuerza de lanchas PT en el Pacífico Sur. Las operaciones de suministro japonesas enfrentaron una destrucción sistemática. Los informes de combate de enero documentaron el impacto. 37 patrullas de lanchas PT enfrentaron barcazas japonesas. 41 barcazas destruidas, 19 dañadas, 8 escaparon. El cañón de 37 milímetros dio a las lanchas PT una capacidad ofensiva que nunca tuvieron solo con torpedos. Más importante aún, las pérdidas de lanchas PT disminuyeron. De septiembre a noviembre, el Escuadrón 3 perdió 6 lanchas. De diciembre a febrero, con los cañones instalados, se perdieron 2 lanchas. Ninguna pérdida se atribuyó a enfrentamientos con barcazas. La doctrina táctica evolucionó rápidamente. Las lanchas PT aprendieron a atacar barcazas en parejas. Una lancha se acercaba a 400 yardas y atacaba con el cañón de 37 milímetros, la segunda proporcionaba fuego de supresión con ametralladoras calibre .50 y quedaba en espera para disparos de torpedo si aparecían buques mayores. Las tácticas en pareja maximizaron la potencia de fuego y minimizaron el riesgo. El consumo de munición se volvió predecible. Un enfrentamiento promedio con una barcaza requería de 2 a 3 cargadores, 60 a 90 proyectiles. La destrucción completa de una barcaza Datsu requería aproximadamente de 40 a 50 impactos, dependiendo de dónde golpeara el proyectil. Tanques de combustible, compartimentos del motor, áreas de tropas. Cada vulnerabilidad producía resultados diferentes. Las tripulaciones aprendieron a apuntar a puntos específicos para maximizar la eficacia. Los japoneses adaptaron sus tácticas en respuesta. Los convoys de barcazas comenzaron a viajar con escolta de destructores. Los destructores enfrentaban a las lanchas PT a larga distancia con cañones de 5 pulgadas mientras las barcazas se dispersaban. Las lanchas PT no podían combatir eficazmente a los destructores. El cañón de 37 milímetros era devastador contra barcazas. Contra destructores con placas de blindaje de 3 pulgadas, era ineficaz. El equilibrio táctico volvió a cambiar. Los comandantes de escuadrón solicitaron armas más pesadas, cañones Bofors de 40 milímetros, cañones de cubierta de 3 pulgadas, cualquier cosa que pudiera enfrentarse a los destructores. Pero esas armas pesaban considerablemente más que el cañón M4. La instalación requería modificaciones estructurales importantes en los cascos de las lanchas PT. Las modificaciones tomarían meses y exigirían que las lanchas regresaran a astilleros en Estados Unidos, algo impráctico durante operaciones de combate activas. El compromiso fue una munición mejorada. La oficina de artillería desarrolló un nuevo proyectil perforante para el cañón de 37 milímetros. El proyectil usaba un penetrador de carburo de tungsteno diseñado para derrotar blindaje ligero a corta distancia. No era suficiente para el blindaje de destructores, pero era eficaz contra el blindaje de lanchas patrulleras y cazasubmarinos japoneses. Los nuevos proyectiles llegaron a Tulagi en febrero de 1943. Cantidades limitadas, 60 proyectiles por lancha, reservados para encuentros con objetivos blindados. Mientras tanto, la producción en Estados Unidos de montajes de cañón estandarizados continuó. El contratista en Rhode Island completó los primeros 50 montajes en febrero. Los montajes se enviaron al Pacífico en marzo. Para cuando llegaron, las tripulaciones de las lanchas PT en la Salomón ya habían fabricado e instalado más de 30 montajes improvisados de campo. Los montajes de fábrica estaban mejor diseñados, soldaduras más resistentes, mecanizado de precisión, superficies de apoyo adecuadas, pero cumplían la misma función que los montajes improvisados construidos en el taller de Henderson Field meses antes. El Escuadrón de Lanchas Torpederas 8 se desplegó a Nueva Guinea en marzo de 1943. El escuadrón operó a lo largo de la costa norte apoyando el avance de MacArthur. Las fuerzas japonesas usaban barcazas extensamente para mover tropas entre bases, el mismo problema táctico que existía en Guadalcanal. Lanchas PT con torpedos que no podían golpear objetivos de poco calado. El Escuadrón 8 llegó equipado con cañones de 37 milímetros como armamento estándar. Montajes de fábrica, nuevos cañones M4, suministros adecuados de munición. La modificación de campo de Guadalcanal se había convertido en equipo oficial.
La campaña de Nueva Guinea validó la eficacia del cañón en condiciones diferentes. Aguas más estrechas, espacio de maniobra más restringido, selva más densa proporcionando cobertura para las barcazas. El Escuadrón 8 destruyó más de 60 barcazas japonesas en sus primeros 3 meses de operaciones. El cañón funcionó en Nueva Guinea exactamente como en la Salomón. Fiable, eficaz, letal. Para junio de 1943, la Oficina de Artillería había autorizado el desarrollo de un cañón mejorado específicamente para uso naval. El M9 de 37 milímetros, cañón más largo, mayor velocidad inicial, construcción más pesada para soportar fuego sostenido. El M9 fue diseñado desde el principio como un arma naval, no como un cañón de aeronave adaptado para buques. El cañón M9 entró en producción en agosto de 1943. Fabricado por Colt's Patent Firearms Company en Hartford, Connecticut, el arma pesaba 405 libras, casi el doble del peso del M4. El cañón más largo de 78 pulgadas producía una velocidad inicial de 3.000 pies por segundo, un 50% más rápida que la del M4. El aumento de velocidad significaba una trayectoria más plana y mejor penetración de blindaje. Los primeros cañones M9 llegaron al Pacífico en octubre de 1943. El Escuadrón de Lanchas Torpederas 15 recibió 24 armas para su instalación en sus lanchas. La instalación requirió estructuras de cubierta reforzadas debido al peso adicional. Los arquitectos navales diseñaron puntos de montaje reforzados con placas de acero bajo la cubierta de madera contrachapada. Las modificaciones añadieron 200 libras de refuerzo estructural por lancha. Las pruebas del M9 revelaron ventajas inmediatas. La mayor velocidad inicial extendió el alcance efectivo a 1.000 yardas. El M4 había sido eficaz hasta 600 yardas. Las 400 yardas adicionales significaban que las lanchas PT podían enfrentarse a las barcazas antes de entrar en el alcance efectivo del fuego japonés. Menos bajas estadounidenses, más enfrentamientos exitosos. El M9 usaba el mismo cargador en forma de herradura de 30 proyectiles que el M4, pero la mayor presión en la recámara significaba que los cargadores debían cargarse con una consistencia precisa. Variaciones en la profundidad de asiento podían causar fallos de alimentación. El personal de la armería desarrolló nuevos procedimientos de carga. Cada proyectil se verificaba para asegurar su correcta colocación. Cada cargador se probaba antes de su entrega. El control de calidad añadía tiempo, pero eliminaba fallos en combate. Para enero de 1944, el cañón de 37 milímetros se había convertido en equipo estándar de fábrica en las lanchas PT. La división naval de Elco instaló cañones M9 en las lanchas durante la construcción en su planta de Bayonne, Nueva Jersey. Higgins Industries en Nueva Orleans hizo lo mismo. Las nuevas lanchas PT salían de las líneas de producción con cañones ya montados, correctamente diseñados, estructuralmente sólidos y totalmente integrados en el diseño de la embarcación. La modificación de campo de Henderson Field tardó 18 meses en convertirse en doctrina oficial, de octubre de 1942 a enero de 1944. De piezas de aeronaves recuperadas a equipo estándar de fábrica, la progresión demostró cómo las innovaciones exitosas en el campo podían transformar las operaciones navales cuando los comandantes documentaban los resultados y los mandos superiores escuchaban. Los comandantes de escuadrón en el Mediterráneo solicitaron cañones de 37 milímetros para sus lanchas a principios de 1944. PT boats operating off Italy faced similar problems to those in the Pacific. German F-lighters and Italian MAS boats used shallow draft hulls. American torpedoes missed or passed underneath. The squadrons needed the same barge-busting capability developed in the Solomons. Motor torpedo boat squadrons 22 and 29 received M9 cannons in March 1944. The Mediterranean tactical environment differed significantly from the Pacific, narrower seas, more concentrated enemy defenses, heavier coastal artillery, but the cannon's fundamental effectiveness remained unchanged. High rate of fire, explosive rounds, effective against lightly armored targets. Mediterranean PT boats engaged German convoys off the Italian coast throughout spring and summer 1944.
The cannons proved equally effective against German vessels as they had against Japanese barges. One engagement off Anzio in April demonstrated the weapon's capability. PT-208 engaged 4 German F-lighters attempting to evacuate troops from the beachhead. The boat's M9 cannon destroyed 2 lighters and damaged a third in a 15-minute engagement. Total ammunition expenditure, 120 rounds. The return to the Philippines in October 1944 brought PT boats back to the same waters where the war had started for them nearly 3 years earlier. Motor torpedo boat squadrons operated in Leyte Gulf supporting the invasion. Japanese forces used every available vessel to move reinforcements. Barges, small freighters, fishing boats, anything that could carry troops or supplies. PT boats with 37mm cannons systematically destroyed this traffic. November 1944 statistics from late operations documented the cannon's cumulative impact. 36 points boats on patrol, 87 Japanese vessels engaged, 63 vessels destroyed, 19 vessels damaged, 5 vessels escaped. The PT boats achieved these results with minimal losses. 2 boats damaged by coastal artillery, 0 boats lost to surface action. The 37mm cannon had fundamentally changed PT boat survivability and effectiveness. The tactical doctrine continued evolving. By late 1944, PT boats operated with standardized weapons loads: 1 M9 37mm cannon forward, 1 40mm Bofors gun aft, multiple .50 caliber machine gun positions rocket launchers. The boats had transformed from torpedo platforms into heavily armed gunboats. The transformation began with that first salvaged aircraft cannon on PT-48 2 years earlier. Production numbers reflected the weapon's success. Colt manufactured over 1,500 M9 cannons between August 1943 and August 1945. Not all went to PT boats. Some equipped landing craft, some went to patrol craft, some to coastal defense installations, but PT boats received priority allocation because combat results justified it. The boats needed the weapons. The weapons worked. By early 1945, Japanese barge traffic in the Philippines had essentially ceased. Not because the Japanese stopped trying to move supplies, but because PT boats destroyed barges faster than the Japanese could replace them. The 37mm cannon created a tactical situation where shallow draft supply vessels could not survive. Japanese forces resorted to submarine supply runs and night flights. More expensive, less efficient, but safer than surface barges. The final major PT boat operation occurred in Borneo in June 1945. Australian and American forces invaded Brunei Bay. PT boats provided fire support and anti-barge patrols. Japanese resistance was lighter than expected. Few barges to engage. The war was ending, but the PT boats stood ready with their cannons. The weapons that had started as desperate improvisation had become standard naval armament. August 15, 1945. Japan surrendered. The war ended. 531 points boats had served during World War II. 99 were lost to enemy action, accidents, or weather. 432 survived. Nearly all of them carried 37mm cannons. The weapon that began as field improvisation had become defining armament. Post-war analysis by the Navy's Bureau of Ships examined PT boat effectiveness across all theaters. The analysis covered 1942 through 1945, 4 years of combat operations, thousands of patrols, hundreds of engagements. The statistics revealed a clear pattern. PT boats equipped with 37mm cannons achieved significantly higher kill rates and lower casualty rates than boats without the weapons. The numbers were definitive. PT boats operating from October 1942 through September 1943 without cannons destroyed an average of 0.3 Japanese vessels per patrol. PT boats operating October 1943 through August 1945 with cannons destroyed an average of 1.8 vessels per patrol, 6 times more effective. The cannon made that difference. American casualties reflected the same pattern. PT boat crew losses in the Solomons campaign from August through September 1942 averaged 4.2 sailors per week. October 1942 through February 1943, after cannon installation, averaged 1.7 sailors per week, a 60% reduction.
The cannons allowed PT boats to engage at ranges where Japanese return fire was less effective. The total number of Japanese vessels destroyed by PT boats with 37mm cannons exceeded 800 confirmed kills. Barges, small freighters, patrol boats, subchasers, landing craft. The majority were barges. Datsu-class barges carried 60 troops or 8 tons of supplies. 800 barges destroyed meant 48,000 troops that never reached their destinations or 6,000 tons of ammunition and food that never arrived. Japanese commanders acknowledged PT boat effectiveness in post-war interviews. Vice Admiral Teo Kurita commanded naval forces in the Philippines. His staff kept records of supply losses. November 1944 through January 1945, Japanese forces in Leyte lost 73% of barge convoys to PT boat attacks. The losses crippled Japanese defensive operations. Troops on Leyte received 30% of planned supplies. The rest burned in barges destroyed by 37mm cannon fire. The tactical innovation spread beyond PT boats during the war. Landing craft began mounting 37mm cannons for fire support missions. LCI gunboats carried multiple M9 cannons. LCS support craft used them for anti-aircraft and surface fire. The weapon that PT boat crews salvaged from crashed fighters at Henderson Field became standard armament across dozens of small craft classes. Lieutenant Robert Lynch survived the war. He commanded PT-48 through the entire Solomons campaign. 15 months of combat operations, 47 patrols, 19 confirmed kills. He received the Navy Cross for actions in November 1942. The citation specifically mentioned the innovation of mounting aircraft cannons on PT boats. Lynch returned to civilian life in Philadelphia, worked as an electrical engineer, and died in 1978. He never spoke publicly about the cannon modification. Technical Sergeant James Coogan transferred from Henderson Field to Tulagi and spent the remainder of the war maintaining PT boat cannons. He trained over 200 gunners mates on M4 and M9 maintenance procedures. After the war, Coogan remained in the Air Force and retired as a Master Sergeant in 1962. He kept detailed maintenance logs from his time at Tulagi. Those logs documented every cannon removed from wrecked aircraft, every modification made, every combat malfunction and repair. The logs survived and reside in the National Archives. Chief Machinist's mate Donald Fry designed the original pedestal mount in Henderson Field's machine shop. His crude design became the basis for factory production mounts manufactured 18 months later. Fry received no recognition for the innovation during the war, no medal, no commendation. He remained at Henderson Field until December 1943, then transferred to Pearl Harbor for submarine maintenance duty. After the war, he returned to Tacoma, Washington, worked at a shipyard, and died in 1991 at age 73. Gunner's mate, 2nd Class Harold Mitchell, fired the first 37mm cannon shot in anger from a PT boat on October 21, 1942. He survived that engagement and 42 more patrols. Mitchell transferred to PT-109 in January 1943 as a gunnery instructor. He taught crews how to operate the salvaged cannons effectively. Mitchell received a Bronze Star for actions at Vella La Vella in August 1943. After the war, he worked for Boeing in Seattle and died in 2006. The final production M9 cannon left Colt's factory in Hartford on August 10, 1945, 5 days before Japan surrendered. The weapon never saw combat. It was assigned to PT-809 stationed at Samar in the Philippines. The boat was decommissioned in October 1945. The cannon was placed in storage at Subic Bay. Its final disposition is unknown. Of the 531 points boats that served during World War II, only 12 survive today. 8 are preserved as museum vessels, 4 remain in private ownership. Most of the survivors retain their 37mm cannon mounts. Some have operational M9 cannons. PT-617 at Battleship Cove in Fall River, Massachusetts, displays a functional M9 on its bow mount. The mount is the factory standard design developed from Frey's improvised pedestal at Henderson Field. The weapon's development path was unusual for naval ordnance. Most weapon systems follow a standard process. Requirements identified, design specifications written,
prototypes built, testing conducted, production authorized, deployment planned. The 37mm cannon on PT boats followed none of those steps. It began with desperate crews cutting guns from crashed aircraft, welding crude mounts from scrap steel, testing the concept in combat, and proving effectiveness through results. Only then did official channels respond. The timeline from first combat use to factory installation was 18 months, October 1942 to January 1944. By bureaucratic standards, remarkably fast. By combat standards, painfully slow. PT boat crews in the Solomons needed the weapons in October 1942. They got them by building the weapons themselves. Official approval came after the innovation had already proven itself. The innovation succeeded because it solved a real tactical problem with available resources. Japanese barges carried troops and supplies. American torpedoes could not hit them. PT boat crews needed a weapon, and wrecked aircraft at Henderson Field provided that weapon. The crews simply connected the need to the solution. Military organizations typically resist field modifications. Unauthorized equipment creates maintenance problems. Non-standard installations complicate logistics. Safety concerns multiply. Liability increases. The institutional preference is always for controlled development and approved procurement. But combat does not wait for procurement cycles. Commander Alan Calvert authorized the first cannon installation without higher approval. He took institutional risk. If the mount had failed and killed crew members, Calvert would have faced court-martial. If the installation had damaged PT-48's hull, he would have answered for destroyed Navy property. He authorized it anyway because his boats needed to survive. The results justified his decision. The Bureau of Ordnance deserves recognition for responding appropriately. When Commander Motor Torpedo Boat Squadron South Pacific sent the dispatch in November 1942 detailing the field modification, the Bureau of Ordnance could have rejected it for unauthorized modification, non-standard installation, and liability concerns. Instead, they evaluated the combat results. 14 barges destroyed in 8 patrols, 0 PT boat losses. The data was compelling. The Bureau approved the concept and authorized production. The contrast with other services is instructive. The Army rejected dozens of field modifications during World War II because they deviated from approved doctrine. Tank crews welded additional armor. Forbidden. Infantry units modified weapons. Prohibited. Engineers improvised bridge designs. Unauthorized. The Navy, particularly in the Pacific, showed greater flexibility. If the modification worked in combat, it often received official approval. The 37mm cannon became the most successful field-modified weapon adopted by the Navy during World War II. Other modifications included radar installations, rocket launchers, and radio equipment, but none had the same direct combat impact. None went from salvage components to factory-standard equipment as quickly. None proved as consistently effective across multiple theaters. The lesson transcended the specific weapon. Innovation in combat requires commanders willing to take risk, crews willing to experiment, and higher headquarters willing to evaluate results over doctrine. The bureaucratic system that approved the 37mm cannon in 18 months was remarkable not because 18 months was fast, but because the system approved it at all. Modern military innovation follows similar patterns. Special operations forces modify equipment constantly. Combat units adapt weapons to specific environments. The difference between successful and failed innovations often depends on documentation and command support. Lynch documented his results. Calvert supported the modification. The Bureau of Ordnance evaluated the data. The system worked. The sailors who improvised the first cannon installation at Henderson Field in October 1942 could not have predicted their modification would become standard equipment. They solved an immediate problem using available materials. The innovation succeeded because the problem was real, the solution was practical, and the results were measurable. 800 Japanese vessels destroyed by PT boats with 37mm cannons proved the concept. PT boats earned their reputation through innovations like the 37mm cannon. The boats themselves were not technologically sophisticated: wooden hulls, gasoline engines, simple weapons. What made them effective was crew ingenuity,
the willingness to adapt, to improvise, to take salvaged aircraft parts and make them work on boats. That spirit defined PT boat operations throughout the war. Japanese commanders called PT boats Devil Boats and Green Dragons. The names reflected respect earned in combat. PT boats operating at night, attacking from unexpected directions, destroying supply convoys. The 37mm cannon amplified that effectiveness. The weapon gave PT boats offensive capability that matched their tactical mobility. The final statistic that matters, 651 words in this part, approximately 5,200 words total across 8 parts. The story of the 37mm cannon on PT boats required that space because the innovation was not simple. It involved multiple people, technical challenges, bureaucratic processes, combat testing, and institutional adoption. Each step mattered. Each contributed to success. If the story moved you the way it moved us, do me a favor. Hit that like button. Every single like tells YouTube to show this story to more people. Hit subscribe and turn on notifications. We're rescuing forgotten stories from dusty archives every single day. Stories about PT boat crews and Navy mechanics who saved lives with salvaged aircraft cannons and improvisation. Real people. Real innovation. Drop a comment right now and tell us where you're watching from. Are you watching from the United States, United Kingdom, Canada, Australia? Our community stretches across the entire world. You're not just a viewer. You're part of keeping these memories alive. Tell us your location. Tell us if someone in your family served in the Pacific. Just let us know you're here. Thank you for watching. And thank you for making sure Lynch, Mitchell, Fry, and Coogan don't disappear into silence. These sailors turned crashed fighters into naval weapons.